Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. La medicina ha avanzado muchísimo a lo largo del tiempo, pero ¿sabemos cómo se curaban los antiguos peruanos, quiénes fueron los primeros doctores y cuáles fueron las primeras medicinas? En los últimos 50 o 60 años, la expectativa de vida de los peruanos ha aumentado considerablemente. Además, ha descendido de manera bastante importante también la mortandad infantil. ¿A qué se han debido esos procesos? ¿Cuál ha sido el desarrollo de la medicina en los últimos años en el Perú? En el programa de hoy, de las trepanaciones craneanas a la resonancia magnética. En el programa de hoy tenemos un gran invitado. Me toca presentar al doctor Óscar Pamo. Él es médico y profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor Óscar. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias por invitarme. Buenas noches, gracias a usted por venir. Doctor, ¿cómo era la medicina en el Perú antiguo? Bueno, tendríamos que remontarnos a lo que se conoce como la medicina prehispánica. Y podríamos hacer algunos comentarios, en primer lugar, sobre el uso muy extenso que se hacía en aquel entonces, gracias al conocimiento que tenían de las hierbas o vegetales, para el tratamiento, más que curar, para paliar una serie de molestias, ¿no? Y eso es lo que, parte de ello, se ha heredado y es parte de lo que se conoce actualmente como nuestra medicina tradicional. ¿Y los médicos eran los chamanes? ¿O es que todos de alguna manera manejaban...? Chamán es un término de origen eslavo que se ha usado mucho después, pero en castellano o en el español preferimos hablar de curanderos. Y en el quechua, por lo menos para la medicina incaica, es lo que se conocía como el camasca, pero recordemos que hubo muchas otras civilizaciones preincaicas y que cada una de ellas tenía cómo denominar a su curandero, ¿no? Entonces hablemos mejor de curanderos en general. Perfecto. ¿no? Ahora, doctor, ¿se tienen noticias? ¿Cuál era la expectativa de vida del hombre andino? O por lo menos cómo cuidaba su salud en la vida cotidiana. Sí, la vida preincaica, al igual que en todas las civilizaciones primitivas, el hombre primitivo, la esperanza de vida al nacer se calcula en aproximadamente 20 años. 20 años. Tiempo suficiente, ¿sí? Tiempo suficiente como para reproducirse varias veces y ir por encima de la alta tasa de mortalidad infantil. Entonces la reproducción se iniciaba inmediatamente a los 14, más o menos. Entonces, las mujeres empezaban a gestar desde los 14, 15 años y los que llegaban a esa edad, porque me imagino que también la mortalidad infantil era enorme. Eso es una cuestión de supervivencia, una cuestión, como se ha dicho mucho, y que ocurre de selección natural. Además, la expectativa de vida, en la historia de la medicina, la expectativa de vida no se medía como ahora al momento de nacer. O sea, uno cuando nace tiene una expectativa de vida de 75, 80 años, sino que la expectativa era progresiva. O sea, el que nace tiene expectativa de 1 año. Es decir, si llega al año... Ya se puede hablar de más. Puede llegar a los 5. Claro, si llegas a los 5, puedes llegar hasta los 13, 14 y así sucesivamente, porque lamentablemente pues la mortandad era bastante elevada. Pero digamos que a los 20 años es una persona bastante joven. ¿De qué morían principalmente? Básicamente de infecciones y de traumatismo, porque la vida diaria era muy dura. Y ellos no tenían cómo almacenar sus alimentos y tenían que, si eran animales, tenían que conseguirlos mediante la cacería, ¿no? O cuando tenían agricultura, ocurría una inundación o una helada, se perdía toda la agricultura, entonces el pueblo quedaba simplemente a periodo de hambruna. Al hambre, pues. Entonces era el hambre, las infecciones, los accidentes del diario trabajo y también las guerras, ¿no? Que es algo muy inherente a la especie humana, ¿no? Las tribus continuamente entre ellas han ido
peleando por conquistar terrenos, someter unos a otros, conseguir capital humano para que le hagan el trabajo, como ocurrió con el llamado Imperio Incaico, ¿no? Doctor, una pregunta sí que viene de la ignorancia. Hasta la aparición del antibiótico, ¿no? Ya veremos luego la aparición del antibiótico, pero hasta la aparición del antibiótico era posible curar una infección. Vamos a ver el cuadro típico. En el Tahuantinsuyo, un niño, un bebé con diarrea por una infección estomacal. ¿Era posible curar esa infección o el niño inevitablemente moría? Todas las infecciones siguen una evolución natural. ¿Ya? Entonces, pero deja alto índice de morbilidad, o sea, de enfermedad y de mortalidad. Con los antibióticos se ha cortado eso. Claro. Entonces, esa es la única ventaja de usar los antibióticos actualmente. Pero, por ejemplo, una neumonía, antes de la era antibiótica, en todas partes del mundo, una neumonía seguía su evolución natural, una fiebre tifoidea seguía su evolución natural. Cualquier enfermedad infecciosa seguía su evolución natural. Muchos se morían en el camino, muchos hacían complicaciones y había un porcentaje que sobrevivía, ¿no? Con los antibióticos se corta eso. Entonces ahora la gente vive más, precisamente, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo o en el Perú antiguo haya habido gente que alcanzó edades, pues, récord de 60, 70 años. No. Los españoles dicen, por ejemplo, que Atahualpa era un indio de hasta 35 años. O sea, le calculan su edad en 35 años. En aquel entonces, y en general en la antigüedad, también hubo gente que llegó hasta los 60, 70, 80 años, pero es la minoría, estamos hablando de la gran mayoría. Tanto así, cuando se habla del consejo de ancianos, no es como que ahora uno se imaginaría de un consejo de gente que tenga 60, 80 años, no. Un anciano prácticamente ya era a los 40, 45 años, claro, y era la gente sabia que tenía experiencia y que podía opinar para el bien de la comunidad. Eso eran los llamados consejos de ancianos, no era de gente mayor, porque era muy poca la gente mayor, mucho mayor, ¿no? Ahora, pero lo que sí es cierto es que una persona que llegaba a los 40 años, a los 40 y pico años, su apariencia podía ser de anciano por el tipo de vida que tenía. Exactamente, probablemente es lo que uno conoce o reconoce como persona muy acabada, gastada físicamente, con una serie de problemas, dolencias, por el duro trabajar durante las mujeres muchos años, a los 30 años en realidad parecían ancianas, entre comillas, porque el trabajo manual, la maternidad y la lactancia las deterioraba muy rápidamente, o sea, estaban desdentadas, encorvadas. Exactamente, eso definitivamente es por eso que la ancianidad era relativa, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Pero hubo gente que llegó así a edades avanzadas, ¿no? ¿Y se realizaban muchas operaciones? Fuera de las preparaciones craneanas. Muy pocas, porque no se tenía, en primer lugar, no se tenía conocimiento de la anatomía. Eso es muy importante para hacer intervenciones quirúrgicas. Y aquí quiero tocar el punto de las trepanaciones. Se ha dicho mucho sobre eso. En primer lugar, las trepanaciones no han sido exclusivas de los incas ni de los paracas, ¿no? Las trepanaciones se han hecho en todas partes del mundo. ¿Y por qué se hacían las trepanaciones? Exactamente. Todos los pueblos primitivos, básicamente, ahora todos los estudios conducen a eso, siguiendo a lo que se conoce como la medicina mágico-religiosa. Entonces, el atribuirse a alguien, imagínense una persona inconsciente, en coma, con fiebre, entonces se atribuía de que de repente algún ser maligno se había metido dentro de él, se hacía invocación a un dios bienhechor, y luego se hacía la operación como para tratar de que se vaya, liberarlo. Exactamente, ¿no? Lógicamente eran pacientes que estaban moribundos, y algunos de ellos, existe evidencia de que algunos de ellos, debido a que los bordes han regenerado, lograron sobrevivir al procedimiento, podrán haber vivido algunos días o semanas, pero esa era la minoría. La mayoría moría por el problema que tenía, la enfermedad que tenía. Pero no es que, repito, insisto, no es que hayan sido grandes neurocirujanos, porque ellos no tenían el conocimiento de la anatomía para hacer, ni tampoco hubo tantos hematomas subdurales, que es una indicación muy precisa y frecuente para hacer este procedimiento. Entonces yo creo que hay muchos mitos respecto a este procedimiento que, repito, se ha hecho en todas partes del mundo, en Oceanía, en el Asia, en el África, en el Mediterráneo, en la cuenca mediterránea. Entonces, doctor, para ir derribando mitos, las famosas trepanaciones no eran tanto intervenciones médicas, sino prácticas mágico-religiosas. Exacto, pero hecha probablemente por el curandero, que era el que siempre asistía cuando alguien estaba con un estado, por ejemplo, calamitoso de salud,
y en ese afán de aliviarlo, siguiendo la práctica mágico-religiosa, el médico lo hacía y hacía ese tipo de procedimiento, que dicho sea de paso es relativamente muy sencillo. Ya, ¿y qué instrumentos, entre comillas, quirúrgicos utilizaba el curandero? Bueno, hay varias, actualmente se conoce, hay varios procedimientos. Si usted agarra una piedra, una vez levantado el cuero cabelludo, comienzan a friccionar sobre el hueso, se hace un orificio que se va agrandando cada vez más. ¿Y si usaba algún tipo de anestésico? Exactamente. Perdón, otro procedimiento era con algo cónico y también podrían hacer un orificio y también con cuchillas y sacar una figura Como obsidiana, muscular. dicen que utilizaban la obsidiana como bisturí, digamos. Cualquier cosa filuda, cortante se podría utilizar. No usaban anestesia, entonces necesariamente para que le corten el cuero cabelludo y lo sometan a un procedimiento de esa naturaleza, el paciente debería estar inconsciente, en coma, moribundo. Eso es lo que esperamos. Exactamente, porque no, de otra manera no se pudo haber hecho una trepanación, ¿no? Definitivamente. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos de la medicina en la época de los incas. Ya regresamos.